Hace algunos días hice la pregunta, ¿quién es más grande, el uno o la unidad imaginaria i? Y estas son las respuestas. El 40% piensa que el uno es más grande que la unidad imaginaria. El 7% piensa que en realidad la unidad imaginaria es más grande. Hay otro 7% que quizás no entiende la pregunta. Y un 47% que dice ninguna. Y le puse ese monito tirando a la mesa. Ninguna. Que la pregunta no tiene sentido. Vamos a analizar este detalle. De antemano te adelanto que la respuesta es ninguna. El 47% ha acertado. Pero aquí hay un porcentaje que quizás se confundió. ¿Por qué ocurre esa confusión? Ocurre que tiende a confundirse algunas cosas en relación entre los números reales y los complejos. Se piensa que los complejos generalizan en todo sentido a los reales. Complejos generalizan a los reales. Y en cierto sentido eso es verdad. Los reales se pueden ver como si fuesen un subconjunto de los complejos. O que las operaciones de los complejos generalizan a la de los reales. Pero estos dos conjuntos en esencia son dos cosas distintas. Los números reales se puede decir que viven en una recta, que llamamos la recta de los números reales, ¿no es cierto? 2, 3, menos 1, por aquí estará el 3, pi, el número de Euler, no sé, números racionales, todo sobre una recta. En cambio, los complejos no son elementos de una recta, sino más bien objetos dentro de un plano, con coordenadas a, b. Y esto lo podemos escribir de manera algebraica como a más b, donde i es la unidad imaginaria. Ahora, otro problema está en la representación de los números imaginarios, ¿cierto? De la unidad imaginaria como raíz de menos 1. Eso, si bien no es del todo correcto, no es buena idea representarlo de esta manera. La unidad imaginaria es mucho mejor escribirla como un par ordenado, donde debido a las propiedades del producto complejo, al hacer i por i, esto te da el resultado menos 1,0, que vendría siendo algo similar al menos 1 de los reales. Este es el menos 1 complejo. Entonces, ese tipo de cosas hace que se produzca esa confusión. Ahora, ¿por qué la respuesta correcta es ninguna? O sea, que no tiene sentido la pregunta. La razón es porque no existe una relación de orden en los complejos que sea compatible con la estructura algebraica de los complejos. Por ejemplo, supongamos que 0 es menor que 1. Nosotros sabemos que eso es verdad, pero vamos a asumir de que estos son complejos. ¿Sí? Son el 0 complejo y el 1 complejo. Si nosotros elevamos al cuadrado, por las operaciones de los números complejos, esta cosa va a preservarse. El 0 complejo al cuadrado sigue siendo 0 y esto sigue siendo menor que el 1 complejo. No hay problema ahí. Ahora hagamos lo mismo con el i. El 0 complejo, supongamos que es menor que el i complejo. Bueno, i es siempre complejo. Este es el número complejo. Y lo elevamos al cuadrado. Nosotros sabemos que de aquí tenemos que 0 es menor que menos 1. Números complejos, ¿no es cierto? Hasta aquí no debería haber nada de malo porque aún estamos tratando con una relación de orden que pertenece a los complejos. No tiene por qué ser igual a la relación de orden de los números reales. Sin embargo, si juntamos esto con esto de acá, ¿qué va a pasar? Si yo sumo ambos, 0 más 0 me da 0. Mantengo la desigualdad. Este con ese lo sumo me da 0 complejo. Y esto no puede ser cierto, porque lo que tenía aquí desde un principio es una relación de orden estricta. No es compatible la relación de orden con la estructura algebraica de los complejos. Y eso es lo que ocurre acá. Como no es compatible la estructura algebraica, no tiene sentido preguntarse quién es más grande, el 1 o el i. De hecho, las relaciones de orden no están definidas en los complejos. Las inecuaciones no existen. No puedes encontrar o expresar esta cosa menor que 2i más 4. Eso no tiene sentido cuando se trata de números complejos. Eso, adiós.